En lo que va de 2021 tuvimos avances de científicos argentinos con el plasma de pacientes recuperados de coronavirus, la aplicación de suero hiperinmune para quienes están transitando la enfermedad y la distribución en los hospitales de todo el país, desarrollos iniciales con una vacuna que podría llegar a estar para fin de este año o comienzos del que viene, pero hay otra investigación de algunos científicos del CONICET y del Instituto Leluar que analizan la inmunidad de los pacientes que están cursando la enfermedad, leve, moderada y grave. ¿Por qué es importante conocer la inmunidad? ¿Hasta cuándo uno puede tener anticuerpos? ¿Y cuál es el nivel de los anticuerpos? Porque eso podría ayudar a los tratamientos que te estuve contando recién. Los datos de esta investigación dicen que el 95% de los pacientes desarrolla anticuerpos entre la primera semana de la infección y los 45 días. La próxima etapa va a ser analizar esos pacientes hasta cuándo tuvieron anticuerpos que los prevenga de una reinfección, ahora que se empiezan a conocer casos muy aislados de reinfecciones. Es una investigación que se analizó sobre 3.000 muestras que se van a seguir analizando en el tiempo para poder contestar eso, hasta cuándo vamos a tener anticuerpos. Pero para entender lo que significa realmente un estudio sobre inmunidad y cómo puede cooperar esto con los tratamientos que hasta ahora conocemos, estamos en comunicación con Leda Guzzi, infectóloga, a quien ya tenemos en línea. Leda, buenas noches. Gracias por estar en Reperfilar. ¿Qué tan auspicioso puede ser conocer temprano la inmunidad en gente que esté cursando la enfermedad con los tratamientos que empezamos a conocer acá en Argentina? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que es muy interesante y si bien existen antecedentes de estudios realizados en otros países que también vivieron la pandemia en forma anterior a nosotros, la realidad es que estos estudios han demostrado que los anticuerpos suelen caer más o menos entre la 8ª y las 12 semanas posteriores a la infección, y que además estos anticuerpos suelen desarrollarse sobre todo en pacientes que cursan la enfermedad en forma moderada a severa, en tanto que los pacientes que cursan la enfermedad en forma leve o asintomática suele suceder que no llegan a desarrollar niveles de anticuerpos que sean dosables. Esto no implica que no desarrollen ningún tipo de defensas, sino que también hay otro tipo de inmunidad que se puede desarrollar incluso en los casos asintomáticos o leves, que es una inmunidad celular que suele ser bastante robusta y que involucra un tipo de células específicas que se llaman CD4. Sin embargo, el alcance de esta inmunidad, de esta duración a largo plazo, todavía no está completamente esclarecido. Y es por esto que todas estas iniciativas y estas investigaciones son de sumo interés para poder terminar de comprender cómo es la dinámica de esta enfermedad y en qué medida una persona que ya padeció la infección tiene riesgo de tener nuevas infecciones y en qué medida los tratamientos podrían ser necesarios y efectivos en este grupo. ¿Cómo son o qué se conoce hasta ahora de lo que son las reinfecciones? Porque vemos casos muy aislados, pero digamos, ¿son reinfecciones más graves? ¿Es la misma variante del virus? ¿Son las nuevas? A ver, hay de todo un poco. Es decir, hubo reportes que en principio fueron reportes aislados de pacientes que habían padecido una primera infección que había sido claramente documentada. En muchos casos se había documentado la curación con una PCR negativa y después se presentó un segundo evento sintomático o asintomático, como el paciente de Hong Kong que volvía de un viaje y que en ese contexto se le volvió a detectar una PCR positiva, y que lo que se pudo hacer en estas situaciones fue hacer un secuenciamiento genético para caracterizar los dos virus. Y se pudo ver que eran virus diferentes. Y de esta manera se pudo esclarecer con claridad que se trataba de un segundo episodio de infección. Esta documentación en la práctica no es sencilla porque para eso hay que tener un biobanco genético en donde uno pueda conservar muestras de todos los pacientes para, digamos, después poder hacer una comparación del fenotipo genético de cada uno de los virus. Esto no es sencillo y es por esto que muchos de los eventos de reinfecciones que se han ido documentando en el mundo o que se han ido reportando en realidad
no todos están documentados, porque no en todas partes se pueden hacer estas comparaciones genéticas. Ujú. La realidad es que se están viendo casos, se están viendo tal vez cada vez más casos, si bien la frecuencia es baja. Es decir, son muy pocos los pacientes que al momento actual, habiendo padecido una infección sintomática y documentada, presentan un nuevo episodio. Entonces, se está estudiando todavía. Es probable que exista la posibilidad de reinfectarse, sobre todo, bueno, con nuevas variantes, aunque, insisto, todo esto todavía requiere una clarificación mayor por parte de la ciencia. ¿Coincidís con la Organización Mundial de la Salud que prevé que no haya inmunidad de rebaño hasta el año que viene mínimo? Es probable. Realmente la construcción de la inmunidad de rebaño es un proceso lento que requiere fundamentalmente de la inmunización progresiva y escalonada de la población. En este caso, en nuestro país, por ejemplo, bueno, estamos comenzando con el primer escalón de inmunización que está dirigido al personal de salud y que posteriormente se va a ir ampliando a personal esencial, como personal de las fuerzas de seguridad, docentes, personal esencial, y en la medida en que la vacuna se apruebe en las poblaciones mayores a 60 años, se va a comenzar con la vacunación de estas poblaciones, primero con los mayores de 70 y después probablemente con los mayores de 60 años. Muchísimas gracias, Leda, por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, por nada, que estén muy Hasta bien, luego. ¿eh? Buenas noches.